Hola, ¿qué tal? Esta es la explicación del trade tomado el día de hoy, 6 de noviembre. Ustedes saben que yo utilizo un indicador que se llama Asian Session Range. Este indicador básicamente lo que hace es colorearme los horarios de las diversas sesiones. Azul, Asia, verde, Londres y gris, la sesión de Nueva York. Luego del cierre del mercado el día viernes y posterior apertura, tenemos la sesión de Asia que tiene una pequeña consolidación. No distribuye ni por encima de este alto ni crea un nuevo bajo más bajo. Esto entonces podría ser liquidez. Lo confirmo porque con mi indicador de volumen me muestra que el volumen promedio durante este rango de precios luego del cierre de Nueva York no tuvo pues un volumen superior al promedio. Yo operé la sesión de Londres y lo que pude observar fue lo siguiente. Londres, con la apertura de la sesión, hace una toma de liquidez de estos lows y tiene un impulso alcista. Este impulso alcista toma el último alto del cierre de la sesión de Nueva York y hace un quiebre de estructura. Pues hasta el momento pues no tenía nada. Lo que vi posteriormente fue una consolidación, deja liquidez por debajo y por encima. De acuerdo a la estrategia que se utiliza en las consolidaciones, hay que esperar que la manipulación ocurra por alguno de los lados, ya sea que se haya llevado estos highs o que se haya llevado luego estos lows. Lo que hace es que tiene una expansión bajista. La entrada yo la tomé acá. Me voy a la temporalidad de un minuto y en la temporalidad de un minuto observo lo siguiente, ¿ok? Tenemos la consolidación. Yo marco inmediatamente la consolidación y la confirmación para ello se encuentra aquí. La última zona de acumulación que hizo el quiebre de la estructura es esta. Se supone que si tenemos un patrón de expansión, consolidación, expansión, debería el precio entonces cuando regrese a la sesión de al área, a esta zona de demanda, respetarla, pero no la hace y se lo lleva. La siguiente confirmación que yo utilizo es lo siguiente. Luego de que se lleva este low, el order flow debería ser alcista, algo así. Cuando se dé un cambio de dirección, es decir, que el último bajo no cree un nuevo alto más alto, sino que cree un bajo más bajo, pues se supone que ya este movimiento de corrección pues acabó, es decir que ya aquí no hay ni demanda y fue la confirmación que yo tuve en este punto en el 0.7484. Yo dejé una venta tipo sell stop que se activará automáticamente porque ya casi a esta hora me estaba por acostar, es decir, la lógica me decía, si el precio distribuye por debajo de este low que era el último punto de control, pues se supone que ya podría entonces buscar o rellenar este imbalance que se ve en la temporalidad de un minuto. Dejo una operación de sell stop acá, stop loss por encima del último high, eran 8.2 pip, esta fue la entrada, buscando al menos un 1 a 1 y el 1 a 1 se daba al distribuir por debajo de este low o al menos llegar a rellenar este imbalance. Efectivamente el precio distribuye, se lleva a esta zona, consolida, expande, regresa a la base que hizo un movimiento de expansión. Yo después me quedé despierto y pude notar que, bueno, estoy ensayando el tema del uso de los sell stop y los buy stop porque nunca lo había utilizado, pero hubiese preferido que el precio mejor rellenara este imbalance y tenía un mejor riesgo-beneficio de casi 1 a 4 a 1 a 2, pero normal, profit de profit, y eso prácticamente es lo que importa. El precio llega a la base, no crea un alto más alto y consolida y luego hasta la sesión de Nueva York. Yo me había acostado porque prácticamente ya tenía sueño, estaba cansado, y en la sesión de Nueva York tiene la expansión. Esta fue la primera entrada. La segunda entrada, que es la que les compartí en el Discord, fue esta. Listo. Londres hace consolidación. Yo marco la consolidación y tiene la primera expansión bajista, es decir, que el precio acumula, expande y debería entonces regresar a la base de la consolidación para seguir con su distribución, efectivamente. Esta entrada fue muy linda, casi que perfecta y cumple con todos los requisitos que prácticamente utilizo en mis estrategias. Número 1, alto del fractal o de
la estructura. Trazo Fibonacci desde el alto hasta el bajo de la estructura y puedo notar lo siguiente de confluencia. Tengo highs iguales pendientes por rellenar. Esto para mí fue inducción, aunque en este punto el precio sí crea un bajo más bajo. Desde aquí no inicia el movimiento de distribución bajista. El inicio es acá, en el extremo. Muchas personas pudieron haber vendido en este punto, stop por encima de este high y lo sacó en stop. Imbalance que está por encima de esta zona y que aparte pues primaría que el precio fuera a rellenar por completo el imbalance, tocara la base del bloque y ahí sí empezar a distribuir. La venta era aquí, en esta base. Aquí stop loss igual, por encima del último high, pero ahora el objetivo vendría siendo el low de la sesión de Asia. Y aquí entonces se complementa la estrategia que se llama ALS, que busca entonces como tal tomar la liquidez del rango asiático. Si ya yo me había dado cuenta que durante la sesión de Londres habíamos tomado la liquidez por encima del rango asiático, nos quedaba entonces la liquidez por debajo. Y que aparte esta zona de demanda no tenía volumen, es decir, que era más probable que el precio cuando llegara acá pues se lo llevara, porque aquí no hay volumen, no se ve volumen de venta, de compra, perdón. El volumen de compra se encuentra mucho más abajo, que porque acá también había imbalance. Este es el último swing low, como que para confirmar el cambio de estructura bajista, es decir, el boss hacia arriba, shock hacia abajo, descuento nuevamente para seguir bajando y entonces llevarnos este imbalance del movimiento de expansión bajista del día viernes. Nuevamente, esta era una operación de 1 a 3 y esta era una operación de 1 a 1, sumando 4 R's para el día de hoy, aplicando los conceptos. Tengo alto de fractal, bajo de fractal. El precio llega a los niveles de descuento entre el 70 y el 79. Imbalance pendiente por rellenar, highs iguales que debe tomarse, lo toma. Incluso aquí pudiste haber tenido una nueva entrada y esta entrada pues tengo que hacerle backtest para entonces mejorar el riesgo-beneficio, porque fíjense, cuando ya el precio toma estos highs y rellena el imbalance y mitiga el bloque, tiene una expansión bajista. Esta expansión bajista da un descuento, nueva entrada y ahí sí empieza a distribuir prácticamente con su movimiento direccional completo hasta el objetivo. Esto fue todo, la explicación de los trades tomados el día de hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo o recordado algunos de los conceptos que les he enseñado dentro de mis clases. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego.